Buenas noches, profesor. Mi nombre es Boris Mora. Vamos a hablar sobre lo que es las características. Característicos, ¿para qué sirve una base de datos? ¿Para qué funciona? Básicamente lo que es un funcionamiento. El ejemplo que elegí para explicar más o menos cómo funciona una base de datos es en el desarrollo de videojuegos. ¿Sí? Por lo menos aquí tenemos las siguientes tablas que acabamos de crear. ¿Sí? Se le llaman tablas, donde van a ir guardados los registros. Cada uno va a tener un campo, ¿sí? Es decir, tenemos la tabla videojuego, la tabla categoría, consola, el diseño, el género al que pertenece. Tenemos el idioma. Más o menos son las tablas que podemos encontrar en este tipo de... Aunque son muchas más, pero más o menos es para tener un ejemplo, ¿sí? Existen varios campos. Cada tabla va a tener distintos campos que no se pueden repetir, porque sería redundancia en la base de datos y por lo tanto generaría sobrecarga en el sistema y sería redundancia, ¿sí? Cada tabla va a tener una llave primaria, puede tener una llave secundaria, que es la que va a permitir interconectarse con las demás tablas. La llave primaria es la que me va a permitir a mí conectarme con las demás tablas. Esa llave primaria puede ser secundaria o es secundaria en otra de las tablas. Por ejemplo, todas las tablas deben estar asociadas a otra tabla. Es un ejemplo. La tabla videojuego tiene el código del juego, la descripción del juego, el código de la categoría y el código de género. ¿Por qué? El código del juego, ¿verdad? Ella me va a decir a mí qué tipo a qué tipo de consola pertenece, ¿sí? Si es una consola de Wii, de PlayStation, de Nintendo 3DS, de Xbox, ese es el tipo de consola. Cada consola tiene su propio código y me va a describir qué consola es, ¿sí? Varios videojuegos pueden tener varias consolas, ¿sí? Varios videojuegos pueden tener varias consolas. Este videojuego está dentro de una categoría que puede ser para niños o para adultos, ¿sí? La descripción y la edad a la que está referida, porque puede ser niños hasta o desde los 6 años o desde los 10 años en adelante. El videojuego también va a estar asociado a una tabla de género que va a ser el género del videojuego. Si es un género de deporte, un género de estrategia, ¿verdad? Y a qué consola también pudiésemos unir más o menos qué tipo de... bueno, todo eso, el videojuego ya está asociado a la consola, ¿sí? El diseño. Esta consola depende de un diseño, ¿sí? El diseño del juego depende a qué consola va a ir dirigido o qué tipo de diseño va a tener el videojuego, ¿verdad? El tipo de diseño que va a tener el videojuego va a depender de si es en 3DS, en primer jugador, en segundo jugador, en primera persona, va a ser de estrategia, va a ser en primer plano, va a ser en 2D. ¿Y a qué país o en qué idiomas estará especificado? Porque no todos los juegos tienen para todos los idiomas, solo algunos juegos. Y no todos los países les llegan esos idiomas. Pudiésemos tener aquí también otra tabla que diga el país al que puede ir dirigido ese videojuego, porque hay países donde por sus políticas internas no permiten ese tipo de videojuegos, ¿sí? Básicamente lo que queremos explicar aquí en estas tablas más o menos cómo se desarrollan o para qué sirve una base de datos relacional a la entidad de relación.
¿sí? Puede ser un videojuego, tiene solo una categoría, ¿sí? Un solo género, ¿verdad? Puede ser para varias consolas, puede tener varios tipos de diseño, ¿verdad? Porque el juego puede ser solo para Nintendo 3DS, puede ser para un solo tipo de Nintendo, que es DS, ¿ves? 3DS que significa en 3 dimensiones, ¿sí? Un juego puede tener varios idiomas. Un juego puede tener varios idiomas. De eso puede estar seguro. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar? Tiene que tener por lo menos una ocurrencia. Una ocurrencia debe tener las tablas, no redundar, que de verdad se utilice, sea utilizada la tabla para el fin y que se interconecten todas. Evitar la redundancia de datos, ¿verdad? Ser más específico, estructurar y ser más objetivo y más visual a la hora de saber qué datos necesitamos guardar, qué datos necesitamos generar y qué datos son realmente innecesarios. Básicamente para eso funciona una base de datos. Sin la base de datos, el sistema no funcionaría correctamente. Si una base de datos correctamente normalizada, como es el técnico correcto, en sus 3 formas, la base de datos no va a funcionar correctamente. Sabemos que en las 3 formas de normalización es donde se cumple debe estar ajustada la base de datos. Al pasar ahí, el diseño y el desarrollo de la base de datos permite que el sistema tenga menos fallas, sea más eficiente, más eficaz y que sea el sistema, lo que se vaya a desarrollar, ocupe menos espacio y sea más productivo. Produzca en menos tiempo de la competencia, por decir así. En este caso hablo de competencia porque se trata de videojuegos. Entonces, juegos pesados o juegos livianos, eso también podría señalarse en otro tipo de tablas. Y todo eso depende también del tipo de consola, ¿sí? También pudiésemos agregar otro campo en la consola donde diga más o menos la capacidad, y entonces bueno, la consola ya debe más o menos ajustarse a eso. Entonces, a medida de que se va desarrollando el diseño lógico de la base de datos, es lo que nos va a permitir a nosotros mantener un sistema óptimo y sobre todo un sistema abierto que permita en un futuro ir modificando y adaptándose a los tiempos. Gracias, profe, y hasta la próxima.